para siempre. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5:6 dice la palabra del Señor para nuestra edificación. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gloria a Dios. Con gozo y con alegría, por favor, hermano, puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Antes de la exaltación vendrá primero la humillación. Gloria a Dios. Y humillarse, mi hermano, es aceptar ser abatido. Y ser abatido es hacer que algo caiga o descienda. Ser abatido también es aceptar ser menospreciado y aceptar ser maltratado, y que otros tal vez en el proceso de la humillación lo puedan ver como cosa vil, que no tenga valor y sin precio. Pero aceptar la humillación también es aceptar herir el amor propio o la dignidad. Aceptar la humillación es abatir el orgullo. Aceptar la humillación también es aceptar la sumisión y el rendimiento. Así que la humillación es aceptar el abatimiento. Por eso es que antes de la exaltación, primero vendrá la humillación. Dice la palabra del Señor allá en Filipenses 1:6, que Dios, el que ha comenzado la buena obra en nosotros, Él mismo también la perfeccionará. Dios tiene un propósito en la vida de cada uno. Pero tomen en cuenta que el apóstol Pedro también dice estas palabras, que la exaltación será en el tiempo de Dios, que primero para ser exaltado debemos de humillarnos ante la poderosa mano de Dios, y que luego en el tiempo de Dios es que recibirá cada uno, si se ha humillado antes, si ha aceptado la sumisión, ser abatido, ser menospreciado, si ha aceptado primero que caiga o descienda a lo más bajo. Pero ese proceso también lo podemos observar como un desarrollo de parte de Dios para obrar en la vida de cada uno conforme a su voluntad, como Él quiere hacer y obrar en la vida de cada uno. Dios quiere obrar en la vida de cada uno. Puede tomarlo también como un proceso. Puede tomarlo también como una forma de prepararlo para lo que Dios quiere en su vida. Esta es la humillación. Vean lo que dice la palabra del Señor allá en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y ahí podemos observar el ejemplo del Señor Jesucristo, cuando dice la palabra de Dios que siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora observen bien. Antes que el Señor
recibiera un título, un nombre que dice Filipenses 2:10, antes que recibiera un nombre que es sobre todo nombre, antes que fuera el Señor de todas las cosas, antes que fuera exaltado, primero fue humillado, fue despreciado, antes de ser glorificado, primero aceptó ser abatido, menospreciado. Él aceptó descender hasta lo más bajo, porque siendo en forma de Dios, Él no escatimó esa condición, sino que Él aceptó ser humillado por la misma creación de sus manos. Por eso, mi hermano, es que antes de ser exaltado primero, uno tiene que pasar el proceso de la humillación. Y parece que ese proceso es un proceso muy difícil. Recuerden que aceptar la humillación es aceptar ser abatido. Y la palabra del Señor, hermano, allá en el libro de Mateo, nos enseña acerca del abatimiento, del menosprecio que padeció el Señor Jesucristo en favor nuestro, para nuestra salvación. En este caso no podemos decir que el Señor fue humillado de tal manera para abatir su orgullo, porque Él no lo tenía. Antes bien, el Señor dijo en una ocasión de que fuéramos como Él, mansos y humildes de corazón. Pero Él aceptó el maltrato por nosotros. Él aceptó ser menospreciado. Y el profeta, uno de los profetas, dice de Él que fue visto como un gusano de la tierra, es decir, como cosa vil, como algo tan insignificante. Pero era el proceso de la humillación antes de ser exaltado por el Padre. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, versículo 28, dice: y desnudándole al Señor Jesucristo, vean aquí el proceso de humillación, el abatimiento en el que el Señor Jesucristo aceptó. Pero también, mi hermano, la palabra del Señor dice en uno de los salmos que Él aceptó voluntariamente, sin que nadie ni el Padre lo obligara a hacer lo que Él hizo: ser humillado, despreciado, abatido, maltratado por los hombres. Ahora dice la palabra de Dios: y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciéndole: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Vean el maltrato, el sufrimiento, la humillación en la que fue sometido el Señor Jesucristo, que no les importaba a ellos que era el Hijo de Dios, que no tomaron en cuenta que era el Rey de los judíos. Ellos no lo miraban como el Hijo de Dios que había descendido del cielo en favor de nosotros para que muriera en lugar nuestro. Dice también la palabra de Dios: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto
le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Vean que también el profeta Isaías dice de él que cuando le escupían el rostro, él no le escondió, ni tampoco dijo nada cuando era escarnecido, cuando recibía injurias y esputos. Dice el profeta del Señor que él no escondió su rostro, sino que él mismo voluntariamente aceptó el abatimiento. Pero ahora vean lo que dice de él. Ahí mismo en Filipenses 2:10 dice la palabra de Dios: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Antes de ser exaltado, él fue humillado. Fue exaltado hasta lo sumo, y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso en Santiago 4:10 dice la palabra de Dios: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y esto de ser exaltado es recibir honra, ser dignificado, recibir un nombre, ser exaltado por Dios mismo. Pero también encontramos allá en el primer libro de Samuel un ejemplo de humillación. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, la Biblia nos habla de una mujer llamada Ana. Una mujer que era avergonzada por la sencilla razón de que no podía tener hijos. Y era tan grande su oprobio que era avergonzada por su enemiga, que era la segunda mujer de su esposo. Y dice la palabra de Dios en primera de Samuel 1:2: Elcana tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y en el versículo 6 dice: y su rival la irritaba, es decir, la humillaba, la menospreciaba. ¿Y en qué radicaba el menosprecio? El menosprecio radicaba en porque ella no podía tener hijos. Y por esa razón es que su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había. Tomen en cuenta, mi hermano, tomen en cuenta esta palabra. Cuando dice la palabra de Dios, Jehová, porque Jehová no le había. Observe aquí la esperanza. Esa palabra habla de futuro, porque Jehová no le había. Es decir, que aún no había llegado el tiempo, no había llegado el momento. Por eso es que el apóstol Pedro dice: humíllense. ¿Quiere aceptar usted? ¿Quiere ser exaltado por Dios, hermano? ¿Quiere ser honrado por Dios usted? Nosotros quisiéramos que nos exaltaran los hombres,
recibir galardones, títulos, honra, honor, dignificación de parte de los hombres. Pero antes de recibir un título, de ser exaltados, mi hermano, primero uno tiene que pasar el proceso de humillación. Y Ana era humillada, pero vemos aquí una luz de esperanza, porque Jehová no le había dado todavía, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y aquí hay una luz de esperanza, porque en Lucas 1:37 dice la palabra de Dios: porque nada es imposible para Dios. No hay nada imposible. Pero es que también hay que tomar en cuenta algo y subrayarlo, que es en el tiempo de Dios. Y en Génesis 18:4 la palabra de Dios también dice: cuando Abraham dudaba de cumplir la promesa de darle un hijo, cuando Abraham dudaba de Dios, pero entonces Dios le dice: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Y vemos aquí la humillación que sufría Ana de parte de Penina, la otra mujer de su marido Elcana. Pero esta mujer no se quedó con los brazos cruzados. Y es que para recibir lo que uno quiere, mi hermano, primero hay que hallar gracia ante los ojos de Dios. Es decir, hay que humillarse, hay que descender en lo más bajo, hay que descender y llegar a ser menospreciado, maltratado, donde en ese proceso también se herirá su amor propio o su dignidad, como lo que estaba sufriendo Ana. Ahora, es normal que una mujer no tenga hijos si es un maltratado, pero no será en su cara. Pero en aquel tiempo, mi hermano, que una mujer no pudiera tener hijos era un oprobio muy grande, era una vergüenza muy grande. Y claro, eso también traía dolor, tristeza, sufrimiento en la vida de aquella persona que no podía tener hijos. Pero Ana aceptó ser abatida, porque humillarse es ser abatido, aceptar la bajeza y la afrenta. Por eso es que para recibir algo de Dios que parece imposible, y ese imposible antes de que suceda es causa de afrenta, de vergüenza, de oprobio, es buscar hallar gracia ante los ojos de Dios. Dice la palabra del Señor en el versículo 10 del capítulo 1 de Samuel: ella dijo con amargura de alma, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es decir, hasta que se le secaron las lágrimas. Tal vez eso es lo que aún nos falta a cada uno de nosotros. Humillarnos hasta lo más bajo. Ya hemos visto el ejemplo del Señor, que Él se humilló hasta lo sumo, hasta donde ya no más poder, que en su humillación aún
Esto es como si lo hubieran exprimido más, sacarle la última gota de jugo que tenía antes de ser exaltado. Por eso es que dependiendo de la humillación, cuanto más bajo descienda, así también será la exaltación suya de parte de Dios. Y dice en el versículo 9: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, no le importó eso. Elí estaba sentadote ahí, pero a ella no le importó. Ella entró en el templo y con amargura de alma oró a Jehová. Decir: Señor, yo creo, tengo fe que tú puedes sacar de mi alma esta amargura, que tú puedes hacer un milagro en mi vida, que tú puedes cambiar mi situación, que tú puedes quitarme esta vergüenza que me afrenta. Y comenzó a orar amargamente y lloró abundantemente. El versículo 11 dice: e hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, delante de Dios humillada, llorando amargamente, dice la Biblia: si te dignares mirar a mi aflicción. Esa palabra también: si me exaltas, si levantas mi cabeza, si me sacas de esta situación, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. Eso es lo que uno piensa, hermano. Y Dios no es que no se acuerde de usted. Dios se acuerda de usted. Y Dios conoce su situación. Cuando esta mujer dice: y te acordares de mí. Si llegara el tiempo, si tú pudieras obrar en mi vida, si tú pudieras intervenir y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón. ¿Por qué? Ana le pidió a Dios específicamente un hijo varón. Porque dice la Biblia que la otra mujer de su marido Elcana solo tenía hijas mujeres. Entonces, vean bien la fe, la determinación de aquella mujer. Por eso el Señor Jesucristo dijo estas palabras: conforme a vuestra fe os sea hecho. Ella no solo le pidió: Dios, dame un hijo para salir de esta vergüenza. No, sino que al pedirle un hijo, también le dio una especificación al decirle: si me das un hijo, que sea un varón. Amén. Y luego esta mujer en sus votos le dijo a Dios: si me das un hijo, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria, es decir, por borracha. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer
atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Es decir, en esa condición de atribulación de espíritu, ella estaba siendo abatida, estaba rindiéndose, sometiéndose a Dios, aceptando la bajeza y la afrenta. Estaba reconociendo su derrota delante de Dios, que a pesar de muchos intentos y formas no había podido. Pero en esa posición ella estaba aceptando ser derribada por Dios, ser derrotada por Dios, caer en lo más bajo. Amén. Entonces la mujer dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas, es decir, la magnitud de mis penas, de mis preocupaciones y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y pasó el tiempo, pero dice la palabra del Señor, mi hermano, que todos los años subía Elcana con toda su familia a presentar sacrificio a Dios en Silo. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 20: aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, ¿oyeron bien? Dios se acordó de ella. Llegó el tiempo de la exaltación. Al decir que Dios se acordó de ella, es que ella había pasado el proceso de sumisión, de humillación, de bajeza, de oprobio, y que ella lo había pasado creyendo en Dios que podía obrar en su vida. Pero había sido tan grande su oprobio. ¿Cuántos años pasaron para que ella viviera en esa condición? Pero Dios, que es rico en su misericordia, Él no se olvida de nosotros, sino que primero es necesario que aprendamos que tenemos que humillarnos antes de ser exaltados. Y dice la Biblia: aconteció que al cumplirse el tiempo, como dice Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Que no podemos obligar a Dios para que acorte el tiempo. Nosotros no tenemos el poder, hermano, para obligar a Dios que Él haga las cosas cuando nosotros querramos, en el tiempo nuestro, cuando nosotros deseemos. Es que tenemos que reconocer y entender que es en el tiempo de Dios y no en el nuestro, sin importar cuánto tiempo tenga que pasar. Llegó el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Le puso Samuel diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Vean que aquellos hijos que nacieron como Isaac, como Samuel, como Juan el Bautista,
nacieron tal vez fuera del tiempo de los hombres, pero aunque tal vez humanamente se tardaron, pero había un propósito grande en la vida de ellos. Así que a veces no es que no llegara pronto los hijos, como eso sucede, mi hermano. Hay mujeres que llegan a tener hijos de los 15 años, 16 años. Amén. Pero hay hijos que nacen a veces a punto de terminar el tiempo en que la mujer se le termine la costumbre en su cuerpo. Pero Dios tiene un propósito. Amén. Dios tiene un propósito, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, hermano, gloria a Dios. Pero Ana no subió, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Y después de la exaltación de Ana, después que ya había sido exaltada, después de su humillación, después de que Ana fue honrada por Dios, recibió la dignificación de lo que le había pedido, pues Ana alegremente preparó un cántico al Señor. Y allá en 1 Samuel 2:7 dice la palabra de Dios. Ahora Ana dice, reconociendo que si uno se humilla delante de Dios, cuando fuere tiempo, Dios le va a exaltar también. Pero si uno no se humilla, como dice la Biblia, el que se enaltece será humillado. Ahora Ana dice, allá en 1 Samuel 2:7, Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Es decir, humilla, porque la humillación es un proceso de abatimiento, un proceso doloroso de sumisión, de rendimiento, de bajeza, de afrenta, de maltrato, de menosprecio, de vileza. Yo recuerdo, mi hermano, que en mi primer año las cosas eran muy difíciles. A veces no había ni qué comer, pero yo tenía una deuda. Yo acepté ser pastor aún con una deuda en el banco. Se me acabaron mis ahorros, lo que recibí de indemnización en mi último trabajo en el que renuncié. Se me acabaron mis ahorros. Y entonces el banco comenzó a presionarme y a presionarme, a tal grado que tuve que recurrir a una persona para que me hiciera un préstamo. Y me prestó 2,000 quetzales. Pero la que me prestó el dinero, pues ella dijo que no había problema el tiempo en que yo podía pagarle el dinero. Pero un familiar de ella, que de pronto tuvo un desencuentro conmigo, ella comenzó
el proceso de abatimiento, fue el instrumento del proceso de abatimiento en mi vida. De pronto, esta mujer que era parte de la iglesia también, era miembro de la congregación en la que estaba pastoreando. Ella vino y se lo contó al pastor que había llegado después de mí. Mi hermano, regaron como una pólvora esa noticia que yo no podía pagar ese dinero. Mi hermano, si a veces no había pero ni un centavo en la bolsa, ahora imagínese usted pagar 2,000 quetzales. Y aquella persona, cada vez que me veía en las confraternidades, en los ayunos que llegamos por allá, el pastor, porque había delegado al pastor para que me cobrara, me decía: ¿cuándo va a pagar los 2,000 quetzales? ¿Cuándo va a pagar? Y entonces, hermanos, era tanta la vergüenza que cuando me miraban en las confraternidades, era una humillación, un maltrato, un desprecio. Me miraban como algo sin valor, como una persona que debía, una persona que no cumplía su palabra, que no había pagado los 2,000 que se había prestado. Pero no es que yo no quería pagarlo, mi hermano, es que yo no podía, pero estaba en mi corazón hacerlo. Y ahora vean, entonces yo le dije al Señor, me humillé delante del Señor. Recuerdo que no me alcanzaban los tiempos de oración de rodillas, en vigilias, en ayunos que hacíamos con la cabeza metida en la tierra, mi hermano, sin levantarme, porque como Ana, en ese proceso de humillación, mi hermano, el tiempo no cuenta. Uno no está viendo la hora, que si ya pasaron 5 minutos, 10 minutos, ya pasaron 30 minutos, o ya pasaron 1 hora y yo ya no aguanto las rodillas, me duelen las rodillas. En ese tiempo de humillación, de menosprecio, hermano, el tiempo ya no cuenta al estar en la... ¿Por qué? Porque lo que uno quiere es implorar misericordia. Y hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios es el único que levanta la cabeza. Entonces comencé a decirle al Señor: Señor, ten piedad de mí, mira mi oprobio, la vergüenza que paso todo el tiempo, que esas personas cuando me miran, hermano, de verdad, cuando esa persona me miraba, el pastor decía: ¿cuándo va a pagar los 2,000 quetzales? Y como medio mundo lo sabía, cuando me miraban ni me saludaban, ni se acercaban a mí, hacían muecas con la boca, con la cara, lo miraban a uno con aires de humillación. Y entonces yo no levantaba la cabeza diciendo: Señor, levanta mi cabeza, sácame de esta condición, mira mi vergüenza, ayúdame, quítame este oprobio que tengo en la frente. Hermano, era un objeto de burla para esa gente. Pasaron como casi 2 años. ¿Por qué? Porque uno quisiera que fuera de la noche a la mañana, ¿verdad que sí? Uno deseara que con una sola oración al siguiente día ya uno pudiera recibir lo que uno quiere. Ese era el tiempo de Dios, no es cuando uno quisiera. Por eso dice la Biblia: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo, cuando llegue el momento. Y comenzamos a orar, y mi esposa me ayudó, y Dios nos dio de su gracia. Mi esposa tuvo que trabajar. Mientras yo estaba trabajando en la obra para poder hacer el trabajo que Dios le había llamado a hacer, mi esposa tuvo que trabajar, y ahorrando lo que ella ganaba diario, no lo agarrábamos, hermano,
Nos habíamos propuesto a pagar ese dinero, aunque aguantáramos hambre, aunque no había nada que comer en la casa, hasta que llegó el tiempo que Dios nos permitió pagar ese dinero. Entonces cuando Dios nos exaltó, cuando pasó el tiempo de la humillación, cuando Dios nos exaltó, mi hermano, hay gente que ya no nos miraba con desprecio, sino que ahora nos miraban con envidia. Por eso dice la Biblia: humíllense y Dios los exaltará. Después de andar a pie, mi hermano, caminando entre las piedras, de pronto Dios, por eso es que cuando Dios, cuanto más es la humillación, cuanto más bajo uno caiga, también Dios lo exaltará de tal manera. Después la gente, esa misma gente que nos despreciaban, que nos humillaban, nos miraba manejando un carro hermoso. Y quiero decirles de que ese carro no nos costó ni un centavo. Después de que pasó el proceso de humillación, Dios nos honró, aún regalándonos un vehículo gratis de una persona que ni siquiera era cristiana. Un día me llamó y me dijo: quiero hablar con usted. Y yo fui a hablar con él. Y cuando llegué a él, él me dijo: lo llamé por esta razón. Quiero regalarle un carro. Aquí están las llaves. Por eso Dios da más de lo que uno le pide. Pero antes de ser exaltado, primero uno tiene que ser humillado. Tiene que ser avergonzado. Y si usted quiere ser honrado por Dios, tiene que aceptar ese proceso. Tiene que aguantar ese proceso, mi hermano. Por eso me gusta un dicho que dice: la gente mira la gloria, pero no conoce la historia. Hay gente que ha dicho: bueno, y gente del mismo ministerio, personas, hombres que le sirven a Dios. En una ocasión alguien dijo: bueno, ¿y por qué tiene un gran carro si ese no ha sufrido mucho? Dijo Samuel Hernández, el cantante, que si uno tiene lo que Dios le ha dado es porque ha pagado un gran precio. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará. O como alguien dijo: bueno, ¿y qué corona tiene? Que tiene todo eso, si no ha pisado mucho lodo, que no ha caminado mucho. Ahora entiendo, después de todo, mi hermano, que Dios ha permitido todo lo que Dios ha hecho, no solo en nuestra vida, sino también en esta congregación. Dios ha hecho milagros grandes. Podemos decir, y ustedes pueden testificar, que grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y estaremos alegres. Pero antes se tiene que pagar un precio, donde lo tienen que ver como algo insignificante, donde las mismas personas que lo rodeen lo miren como sin valor, inútil. Amén. Y eso es duro, mi hermano, que lo miren de arriba para abajo, que otros que tal vez humanamente deberían de estar detrás de uno, los pongan antes que uno. Pero ese es un proceso de humillación.
Pero como dice la palabra de Dios, que en el tiempo de Dios, por eso usted debe de esperar el tiempo de Dios. Porque si el hombre lo levanta, si el hombre lo exalta, será como un rayo fugaz, como una estrella fugaz, mi hermano, como un meteoro, como un cometa. ¿Han visto ustedes esos meteoritos en el cielo? Que usted los mira de pronto e inmediatamente desaparecen de su vista. Por eso es mejor ser exaltado por Dios y no por el hombre. Porque los que son exaltados por los hombres serán como un rayo fugaz nada más. Ahora vemos lo que dice la palabra de Dios acerca de un hombre llamado José. En el capítulo 37 de Génesis, versículo 2, nos da la reseña que fue como aproximadamente el tiempo en que José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos a unos ismaelitas, y los mercaderes ismaelitas lo llevaron hasta Egipto para venderlo como un esclavo. Tomen en cuenta que en Génesis 37:2 dice que José tenía en aquel tiempo, cuando ayudaba a sus hermanos a cuidar las ovejas de su padre, José tenía 17 años. Y aproximadamente a los 30 años fue que fue investido con el título de gobernador, el hombre más grande de Egipto, que no había otro más grande que él en Egipto, después de que fue exaltado, que el más grande en Egipto, sobre él era el mismo faraón. Pero vean el proceso de humillación. No fue fácil. Si Dios le dijera a usted en esta noche: hijo, yo te voy a exaltar, te voy a poner como gobernador sobre la tierra. Claro, cualquiera dijera amén, gloria a Dios, y hasta usted comenzara a saltar, a brincar, a danzar de alegría, a hablar en lenguas y a profetizar de gozo, que Dios lo exaltaría, honrándole, poniéndole un título, un nombre sobre los hombres. Pero Dios le dijera: bueno, espérate, no te emociones antes de tiempo. Yo te voy a exaltar, te voy a honrar, pero primero tienes que ser abatido, tienes que ser humillado. Ahora, vean cuántos años pasó José como esclavo. No fue de la noche a la mañana. Fueron aproximadamente entre 10 y 13 años viviendo como esclavo. Pero José, dice la Biblia, él no perdió la esperanza. Antes bien aceptó ese proceso de humillación. Aceptó ser abatido por Dios. Aceptó la afrenta de ser un esclavo después de ser un príncipe en su propia casa. Aceptó ser maltratado, ser menospreciado. Aceptó ser lo más vil de la tierra. Él aceptó caer o descender a lo más bajo. Y mientras llegaba el tiempo de la exaltación, José fue humillado, abatido, avergonzado, viviendo como un esclavo. Pero vean, mi hermano, tomen en cuenta esto. A pesar de que él vivió muchos años como un esclavo hasta que se cumpliera la palabra de Dios en él, él aceptó esa condición.
nunca se quejó, nunca le reclamó a Dios. Si usted quiere ser exaltado, tiene que aceptar que primero vendrá el abatimiento y la humillación. Si Dios le dijera: yo te quiero honrar, quiero darte un nombre, te quiero poner como príncipe, te quiero exaltar, pero primero tienes que ser humillado, ¿qué diría usted? Ay, Señor, yo mejor me quedo así, así estoy bien, comiendo frijolitos, viviendo ni mal ni bien, ahí, como dicen muchos, ahí pasándola. ¿Cuántos quisieran ser exaltados? Pero antes de la exaltación, de ser honrado por Dios, primero tiene que ser abatido y humillado. Vivió muchos años José como un esclavo, pero dice la palabra de Dios allá en el Salmo 105. En el Salmo 105, 17 dice la Biblia: Dios envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo, es decir, como esclavo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. ¿Hasta cuándo, mi hermano? Hasta que José dijo: bueno, Señor, bueno, si haces algo, si no haces algo, yo aquí se terminó el proceso. Yo ya no aguanto más, ya no soporto más esta vida de esclavitud, esta condición. Recuerde, mi hermano, que cuando más bien estaba José, cuando Potifar lo puso como el señor de su casa, cuando todo estaba bien, pero como no había llegado el tiempo, no se había cumplido el tiempo de Dios, porque aún faltaba algo. Por eso, mi hermano, humillarse también es abatir el orgullo, herir el amor propio o la dignidad de uno mismo. Y eso es lo que pasó en la vida de José, ese proceso de humillación. Pero es un proceso de desarrollo, de preparación, que uno quisiera, mi hermano, que esto fuera de la noche a la mañana. Dios se toma años para preparar a una persona para su propósito. Recuerden que el proceso de desarrollo, de preparación en la vida de Moisés fueron aproximadamente 80 años. 80 años de preparación para el propósito, para lo que Dios quería hacer y cumplir, llevar a cabo en la vida de Moisés. Tal vez si alguno se encuentra desesperado, ¿hasta cuándo? Acuérdate de mí, haz algo. Pero José aceptó todo el tiempo hasta que se cumplió la palabra de Dios en la vida de José. Hasta la hora, mi hermano. Había una hora, había un tiempo. Y dice la Biblia: envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñare sabiduría. Pero quiere un ejemplo más, el ejemplo de David. La Biblia dice, mi hermano, que David era un pastor de ovejas, pero no era solo eso. En aquel tiempo, una familia israelita,
La familia perfecta era compuesto por 7 hijos. El que tenía 7 hijos era la familia perfecta y completa. Una familia con 7 hijos para ellos significaba el sello de Dios. Pero de pronto, cuando ni Isaí ni la esposa esperaban otro hijo, de pronto, como dicen comúnmente, David apareció de colada cuando ya no esperaban otro hijo. Entonces fue que dañó a la familia. Ahora ya no era la familia perfecta, sino que era la familia imperfecta, porque había nacido el 8º hijo, David. ¿Y quién fue David? David fue un pastor de ovejas. La Biblia, mi hermano, nos enseña en cuanto a esto, gloria a Dios, acerca de David, gloria a Dios. Y la palabra del Señor nos enseña, gloria a Dios. Allá en 2 de Samuel 7:8 dice la Biblia de David: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Observen bien, cuando Dios le dice a David: te tomé del redil de detrás de las ovejas, que David no era nadie. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios envió a Samuel a ungir al próximo rey que ocuparía el lugar de Saúl? El rey Saúl, que había sido desechado por Dios por desobedecer a Dios. Dios mandó a Samuel a la casa de Isaí. Y cuando llegó Samuel y vio a los hijos de Isaí, hombres grandes, valientes y de guerra, eran hombres fornidos. Y cuando Samuel vio a estos hijos, Dios nunca falla. Al ver a los hijos dijo: no es de balde que Dios me haya mandado a la casa de Isaí. Aquí están los hombres más valientes. Aquí está el próximo rey que sucederá al rey Saúl. Y dice que él tomó la vasija para ungir al próximo rey. Dios le detuvo y le dijo: ese no es. Y aquí es donde dice el texto que conocen muchos: tú miras la apariencia, pero Dios mira el corazón. Samuel estaba viendo la apariencia a estos hombres grandes de guerra, valientes, pero Dios miraba a uno que debía de llenar las características divinas para ser el próximo rey, para que no decepcionara a Dios. Dios se buscaba a uno conforme al corazón de Dios. Y ciertamente David fue conforme al corazón de Dios. Pero primero tuvo que ser humillado. ¿Recuerdan ustedes cuando David llegó? Cuando Goliat tenía sitiado y humillado al ejército poderoso de Jehová de los ejércitos. Y de pronto David llegó allá y comenzó a preguntar, y los hermanos le dijeron: bueno, ¿qué haces tú aquí? No deberías de estar cuidando las ovejas de nuestro padre. Siempre así eres tú. Te metes donde no te llaman, porque tú quieres siempre llevar la gloria de los hombres. Y regañaron a David, lo humillaron. ¿Qué vas a hacer tú, mocoso?
que apenas puedes cuidar a las ovejas de tu padre. Y como David, como dice Dios, que Dios lo sacó de entre las ovejas, detrás de las ovejas del redil. David apestaba, tenía olor a oveja, dormía ahí entre las ovejas, comía de lo que producían sus ovejas. Y humillaron a David, porque él dijo: ¿quién es ese incircunciso que no tiene miedo de desafiar al ejército poderoso de Israel? Y cuando los hermanos oyeron eso, que eran hombres de guerra, dijeron: cállate, tú siempre eres de hablar nada más. Pero después de ese tiempo, mi hermano, después de que Samuel estaba ungiendo a cada uno de los hijos de Isaí, al terminar con el último dijo: bueno, aquí Dios dice que aquí no está al que debo ungir como rey. Y entonces fue que Samuel le dice a Isaí: ¿tienes otro hijo? Y entonces Isaí le dice: sí, yo tengo un hijo. Vean, era tomado en nada, era menospreciado, no era tomado en cuenta, mi hermano. Era insignificante, sin valor, como algo vil. Primero, porque era el último hijo. Seguro que le decían: si tú arruinaste la familia, tú veniste de colado. Tal vez porque había oído a sus padres también. Si ese no está, no lo esperábamos nunca. Este vino a desperfeccionar a la familia. ¿Cuánta humillación no sufrió David? Aún en el tiempo, porque aunque faltaban unas horas, como dice la Biblia de José, hasta que se cumplió la hora, el tiempo marcado, el tiempo indicado por Dios. Por eso, mi hermano, resista, aguante, soporte. Yo sé que ustedes quisieran ser exaltados por Dios, pero aún no ha llegado la hora, el tiempo. Tal vez alguien está ahí brincando, tal vez en su comportamiento, brincando como una sardina en la sartén, diciendo: bueno, ¿y por qué a mí no me ponen esto? ¿Por qué no me dan tiempo ahí? ¿Por qué? Tranquilo, espera el tiempo de Dios. Porque cuando Dios lo exalte, cuando llegue el momento, mi hermano, no habrá nadie que lo detenga. Porque cuando Dios no quiere, santos no pueden. Pero cuando Dios quiere, no hay diablo que detenga la mano de Dios para glorificarse en usted. Cuando Samuel preguntó: bueno, aquí no hay ni uno, ninguno de los 7 que pueda ser rey, elegido por rey por Dios. ¿Tienes otro hijo? Entonces Isaí le dice: sí, yo tengo uno, pero es un muchachito. Recuerden que después de que David fue ungido, pasó aproximadamente como 40 años. Porque después que Dios desechó a Saúl, Saúl aún estuvo como 42 años en el reino hasta que murió. Así que Isaí dice: sí, yo tengo un hijo, pero es un muchachito. Además, él no es un hombre de guerra, él es un pastor de ovejas, él no sabe nada de la batalla. Pero entonces Samuel le dice: pues mándenlo a traer, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que yo vea al muchacho y lo pueda ungir como rey. ¿De dónde sacó Dios a este David conforme al corazón de Dios? Dice mi hermano la palabra del Señor que Dios
lo tomó del redil de detrás de las ovejas. Finalizamos, mi hermano, allá en el Salmo 75:7 dice: mas Dios es el juez, es soberano, a este humilla y a aquel enaltece. Y en Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. De la sabiduría de los sabios, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Por eso, allá en Santiago 4:6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Póngase de pie, gloria a Dios. Aleluya. Si usted ha entendido el mensaje en esta noche, levante sus manos al cielo y ore al Señor como Ana. Humíllese como se humilló el Señor Jesucristo hasta lo sumo, porque dice del Señor que no estimó siendo en forma de Dios ni cosa a que aferrarse. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, descendiendo a lo más bajo, humillándose hasta lo sumo, descendiendo a las profundidades. Después de humillarse a sí mismo, sin escatimar su condición, siendo el Hijo de Dios, se humilló hasta lo sumo. Por eso dice la Biblia: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jehová, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor. Si aún no ha llegado el tiempo de nuestra exaltación, si no ha llegado el tiempo de recibir honra, de recibir dignidad, de ser honrados de parte tuya, Señor, ayúdanos a soportar. Ayúdanos a soportar el desprecio, la humillación. Ayúdanos a seguir sometidos a ti. Ayúdanos a estar siempre rendidos a ti. Señor, ayúdanos a pasar el proceso de humillación. Te pedimos, Señor, que nos des fuerzas, nos des entendimiento para comprender el proceso de la humillación, el proceso del abatimiento. Ayúdanos a soportar el maltrato, que nos vean como algo vil y despreciable. Ayúdanos a pasar el tiempo del menosprecio. Ayúdanos, Señor, a seguir descendiendo. Te pedimos que nos ayudes, estés con nosotros y nos des fuerzas. Gracias, Señor, muchas gracias. Te damos la honra, Padre, la gloria, la exaltación por los siglos de los siglos, porque has levantado nuestra cabeza, porque no permitiste que nos quedáramos en esa condición. Gracias por estar con nosotros en medio del abatimiento, en medio del menosprecio, del sufrimiento. Señor, muchas gracias porque nos sacaste de esa condición. Gracias por levantar nuestra cabeza. Gracias, Señor,
por honrarnos delante de los hombres. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh Dios, muchas gracias. Te damos la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.